Katia, he oído que tienes un testimonio y medio que contar. ¿Te gustaría compartirlo con nosotros? Claro, me encantaría. Nací en Jerusalén, mis padres vinieron de Yemen, 10 años antes de que Israel se convirtiera en un estado, y en realidad soy el más joven de 5 hijos. Mis padres son judíos ortodoxos muy estrictos y, simplemente, ya sabes, aprendí, fui criado y educado en la palabra de Dios y la Biblia, y mientras iba a la escuela primaria, tenía muchas preguntas en mi mente sobre, ya sabes, el propósito de nuestra vida en este mundo. Así que estaba buscando en muchos libros. Y a medida que pasaba el tiempo, y tuve que atravesar algunos cambios en mi vida cuando tenía 12 años, la Guerra de los 6 días llegó a Israel. Fue en 1967. En ese momento, mis 2 hermanos y mi padre se unieron al ejército, y yo me quedé sola con mis 2 hermanas y mi madre en el refugio. Y recuerdo muy claramente el segundo día de la guerra, cuando todas las personas mayores en la sala estaban gritando de alegría porque escucharon la noticia en la radio sobre la reunificación de Jerusalén, y no entendía por qué estaban tan felices cuando hay una guerra en curso y nosotros estamos sentados en el refugio. Y cuando les pregunté, me dieron la noticia y supe que era un momento significativo, y me di cuenta de que era Dios realizando este milagro para Israel y para el pueblo judío, una vez más. 7 de junio de 1967, después de casi 2,000 años. Jerusalén está de nuevo en manos judías. Sentí que estaba dejando la historia otra vez. Y, como israelí, me sentí muy orgulloso de que los soldados israelíes pudieran derrotar al enemigo, entrar en el monte del templo y lograr la reunificación de Jerusalén. Sabía que significaba mucho para nosotros poder ver la ciudad antigua, el muro de las lamentaciones y todos los lugares sagrados. Y así, a medida que crecí, siempre recordé la misericordia de Dios y el gran milagro que Él realizó nuevamente para el pueblo israelí. Decidí que quería ir a un instituto de enseñanza secundaria laico. Sentía que ser religioso es algo bonito, pero tener una relación con Dios significaba mucho más para mí. Y supe que no es solo a través de realizar las acciones que están escritas en la Biblia. Así que, al ir a la escuela secundaria, elegí una laica. Realmente me desafiaron uno de mis profesores mientras enseñaba la Biblia desde una perspectiva completamente diferente a la que estaba acostumbrado de niño. Y de todos modos, para hacer la historia corta, comencé a buscar en la Biblia y en la palabra de Dios, y sabía que Dios está ahí y que está vivo. Otra guerra tuvo lugar antes de que terminara la escuela secundaria, antes de ir a servir en el ejército israelí, y fue en 1973. Fue la guerra de Yom Kippur. Y en ese momento ya tenía 17 años. Y algunos de mis amigos ya servían en el ejército israelí. Y la noticia me llegó unos días después de que comenzara la guerra, de que algunos de mis amigos habían sido asesinados en la guerra. Y eso casi llegó como un cuchillo a través de mi corazón, buscando a Dios de una manera más profunda y diciendo, ¿dónde estás, Dios? Y dime, quería saber más sobre el propósito de nuestra vida y también sobre la vida eterna. Y mientras buscaba profundamente en diferentes direcciones, supongo que Dios estaba preparando el terreno en mi vida para poder llegar a conocerlo. Serví en el ejército israelí. Estaba pasando por algunos cambios reales en mi vida.
Y un día, después de terminar de servir en el ejército israelí, me ofrecieron un trabajo para trabajar en una empresa de composición tipográfica. Fui y trabajé allí y me entrenaron. Después de que terminaron de entrenarme, me entregaron mi primer trabajo y estaba en un sobre marrón. Fui a mi sala de ordenadores, abrí el sobre y descubrí que era el Nuevo Testamento en hebreo. Y eso también, me quedé totalmente sorprendido porque nunca había estado expuesto al Nuevo Testamento. Pero aún así tenía una especie de, ¿cómo dirías?, curiosidad. Quería saber más sobre Dios y dije, oh, bueno, sabes, no me va a hacer daño simplemente componer el libro de los cristianos. Sé exactamente de dónde vienen mis raíces. Y al abrir el libro, me sorprendió tanto ver y aprender que Jesús, Yeshua, en primer lugar tenía un nombre hebreo y era Yeshua, y Yeshua significa salvación en hebreo. Y luego he aprendido que era de ascendencia judía. No sabía muchas cosas sobre Jesús. Sabía que era judío, pero no sabía hasta qué punto. Y luego he aprendido que todos los discípulos eran judíos y la mayoría de ellos tienen nombres hebreos. Y así todo tuvo lugar aquí en la tierra. Por eso me sorprendió tanto leer el Nuevo Testamento en hebreo, que era mi lengua materna. Y tenía sentido para mí que es posible que Él sea el Mesías y que Él sea mi Mesías personal. Pero yo tenía ¿cómo se dice? Tenía mucho miedo de recibirlo en mi corazón porque sabía que tendría que pagar un gran precio. Así que en mi cabeza decía, está bien, tal vez Él fue el Mesías. Puedo seguir con mi vida. Pero no lo estaba durante 9 meses. Estuve buscando y buscando y buscando. Principalmente en el Antiguo Testamento, pero al terminar de componer el Nuevo Testamento, me dieron otro libro para componer. Era el libro del refugio de Corrie ten Boom. Lo sorprendente fue que al leer el Nuevo Testamento me di cuenta de lo judío que era ese libro y dije cómo es que los cristianos han rechazado a los judíos durante todos estos siglos. Cómo es que los han perseguido. Y ya sabes, yo, por supuesto, como cualquier otro judío, conozco muy bien la historia del pueblo judío. Sobre las cruzadas y las inquisiciones y, por supuesto, el holocausto. Siempre pensamos que el holocausto está de alguna manera conectado con el pueblo cristiano, desafortunadamente. Así que mientras me hacía estas preguntas, estaba dando este libro de Corrie ten Boom para componer, que se llama El Refugio. Y estaba tan asombrado porque, de alguna manera, era realmente el plan de Dios. Mostrarme que hay cristianos que aman a Israel y al pueblo judío, dispuestos a arriesgar sus propias vidas para salvar a los judíos durante la guerra. Y dice, espera un momento, no sabía sobre este tipo de cristianos. No sabía que hay una diferencia entre uno y otro. ¿Sabes? Como normalmente hacemos, generalizaciones. Y por lo tanto, me di cuenta de que Dios puede vivir en el corazón de alguien si le entrega su vida al Señor. Y fue una gran diferencia para mí leer sobre su vida y cómo Dios los usó de una manera tan enorme para salvar la vida de algunas personas judías y extender sus vidas porque fueron capturados y luego enviados a campos de concentración. Después de terminar la composición tipográfica del libro, me dieron otro libro, era el libro de Johnny. Y nuevo libro de Niti Pruz, Corre Bebé Corre. Así que al hacer todos estos testimonios durante un corto periodo de tiempo, no solo leyéndolos, sino también componiéndolos, lo que significa que tuve que leerlos de nuevo, editarlos de nuevo, hacer correcciones en ellos, etc. Realmente me impactó y he aprendido sobre las vidas de diferentes personas, cómo llevaron al Señor y después de unos 9 meses llegué a un punto en el que grité al Señor y le dije, no puedo más. Dios, tienes que mostrarme el camino y la verdad. Si Yeshua es verdaderamente el Mesías, quiero recibirlo en mi corazón, y si no lo es, me gustaría simplemente olvidarlo. Y supe que cuando decía esta oración, significaba que si recibo al Señor, tengo que recibirlo en mi corazón, y simplemente mi vida cambiará por completo. Y tenía un poco de miedo de eso porque sabía que habría un precio muy alto que pagar, incluyendo a mi familia. Y mientras decía esta oración, una visión de un ángel del Señor apareció ante mí en un sueño
Era casi como una señal que Dios me envió para mostrarme. Y no me di cuenta y no entendía por qué vería un ángel. Nunca había visto un ángel antes en mi vida. Y después de que, ya sabes, me fui a dormir. Yo olvidé por completo al día siguiente. Terminé mi trabajo al día siguiente y estaba caminando hacia la parada de autobús para ir a casa. Y estaba de pie en esa parada de autobús, mirando en la dirección del autobús. Y mientras esperaba, ya sabes, como otras personas en la parada de autobús. Era como a las 3:30 de la tarde, un día de verano, cuando el mismo ángel que se me apareció en la visión se me apareció en la vida, en las calles de Jerusalén. Y yo estaba, puedo decirte que sucedió, en muy poco tiempo. Porque me estaba dando la vuelta para ver si otras personas estaban viendo el mismo ángel. Y cuando miré hacia atrás, él desapareció. Supe sin lugar a dudas en ese momento que Dios realizó un milagro. Sabía que, quiero decir, nunca fumé, nunca bebí alcohol en mi vida. Nunca estuve realmente fuera de mis habilidades normales y naturales. Y fue una visita sobrenatural que Dios envió para mostrarme el camino y la verdad. Puedo decirte que yo, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente recibí al Señor en mi corazón. Sabía sin lugar a dudas que Él es el Señor de mi vida y que tiene un control total y que me ha elegido para mostrarme el camino y la verdad por una razón. Sentía que era el único en Israel que probablemente cree de la manera en que creo, pero sabía que un día tendría que rendir cuentas al Señor cuando me presente ante Él. Y me quedaré solo ante Él, y supe que eso es lo que importa. Así que para hacer la historia corta, sentí electricidad por todo mi cuerpo, pero hubo una gran alegría que me invadió, y una paz total. Porque tienes que entender que durante 9 meses estuve luchando entre mi cabeza y mi corazón. Mi cabeza dice, sí, Él es el Mesías. Mi corazón dice, no lo recibas. Es falso. Y así, esta lucha estaba ocurriendo en mí durante 9 meses y realmente me estaba atormentando porque estaba ocupado pensando en Yeshua, quién es, por qué es y por qué he llegado tan lejos. Y así, llegar a un lugar donde Dios me mostró sin lugar a dudas que Yeshua es mi Mesías, fue una liberación total, una libertad total y una paz total que no puedo explicar con palabras. Y hoy me siento muy privilegiado, 20 años después, de poder decir que he sido bendecido de muchas maneras por el Señor, que superan mis expectativas. Y estoy muy agradecido de que Él me haya levantado y me haya llevado por un camino diferente, en una dirección distinta. Tuve que enfrentar muchos casos judiciales en Israel debido a mi fe. Durante 7 u 8 años tuve que presentarme ante jueces, ante rabinos, ante casos judiciales porque en ese momento tenía una pequeña niña. Estuve casado durante muy poco tiempo, justo después de terminar mi servicio militar. Y así fue sobre la custodia. Y así, durante 8 años, tuve que presentarme en los tribunales, hasta que llegó al Tribunal Supremo de Israel. Y gané el caso judicial, después de 8 años. Solo puedo decir que fueron 8 años caminando en fe y teniendo una paciencia muy larga, preguntándole a Dios por qué. Pero los porqués los tuve que dejar a un lado y simplemente hacer lo que Él dice que haga, en obediencia a Él, ya sabes, para Él. Y estaba listo para renunciar a todo lo que tenía en mi vida, incluida mi hija, por la que, de hecho, luché durante 8 años, pero en algún momento, el primer año, tuve que presentarme ante los rabinos y ellos ordenaron que me la quitaran. Y fue una experiencia muy dura que no puedo resumir en una sola palabra, pero simplemente salté como una leona y dije,
Solo Dios, si me la dio, es el único que puede alejarla de mí. Pero tú no tienes poder. Y se lo dije a los rabinos. Y era una tarde de jueves, cuando tuve que salir del tribunal, pensando que me la habían quitado, y solo estaba clamando a Dios. Y dije, si este es el precio que tengo que pagar, ella solo tenía 1 año y medio. Si este es el precio que tengo que pagar, entonces tú estás a cargo de mi vida. Y te doy todo, incluyendo las cosas más preciosas, que ella era la cosa más preciosa que tenía en ese momento. Y simplemente lloré, pero sabía sin lugar a dudas que Dios no me va a abandonar a mí, ni a ella. Y el domingo, mi abogado fue al tribunal civil y presentó otra orden, y el domingo, la custodia me fue devuelta. Así que durante 3 días estuvo lejos de mí y fue un proceso de morir, que Dios realmente quería a su manera. Y supongo que quería ver que había entregado todo en mi vida a Él, para que pudiera levantarse en mi vida, y después de eso, toda su historia, ocurrieron muchos milagros. Mi hija fue secuestrada en algún momento, y Dios me mostró que tenía una paz total porque Dios me mostró, a través de una visita que hice, en un paseo por las costas de Tel Aviv Jaffa, el puerto de Jaffa, donde están todos los barcos. Estaba caminando allí una tarde, el día en que fue secuestrada, y vi 2 barcos atados entre sí, un barco pequeño y un barco grande. Y en el barco grande tenía Batia, mi nombre. Y en el pequeño barco tiene el nombre de mi pueblo, el nombre de mi hija, y ambos estaban atados, el uno al otro. Y Dios, a través de esa señal, me mostró. Y es muy extraño tener esos 2 nombres en barcos. Fue muy significativo para mí que Dios colocara esos 2 barcos solo para darme la seguridad de que Él la va a traer de vuelta. Y después de unos días, la policía la trajo de vuelta. Y ocurrieron muchas cosas. Mi hija hoy tiene 23 años y es una creyente muy fuerte. Ella dio testimonio del Señor y vive su vida para el Señor. Y esa es la mayor bendición que tengo, y desde entonces Dios nos ha bendecido y hemos estado muy involucrados en la alabanza y la adoración. Me volví a casar y tenemos 2 hijos más. Así que tenemos 3 hijos. Nos involucramos mucho en la alabanza y la adoración, y también en la creación de congregaciones en la tierra. Hemos estado muy involucrados en los últimos años en la construcción de un centro de ayuda humanitaria para bendecir a la nación de Israel, a los pobres y necesitados, a los nuevos inmigrantes que llegan casi sin nada a la tierra, solo para aliviar un poco el problema del gobierno y también de la gente. Dios está haciendo un trabajo tremendo. Solo abrimos el centro de ayuda humanitaria hace 1 año y medio, o hace 1 año y 10 meses, para ser exactos. Estaba vacío, un edificio vacío, y hoy tenemos 2 enormes almacenes que están llenos de suministros médicos, ayuda humanitaria y alimentos, y ropa para alimentar a los pobres y necesitados. Y cada día tenemos personas que vienen a recibir ayuda. Así que estamos tan bendecidos de ver cómo Dios nos ha movido de una etapa a otra y que tiene un control total en nuestras vidas. Y queremos darle toda la gloria y toda la alabanza. Etio, con todo lo que has pasado, la persecución y todo, como ven tus compatriotas israelíes, el pueblo judío, la gente ortodoxa, lo que ha sucedido ahora en tu vida, tienes más de un testimonio. Las cosas que te han llevado a hacer tus experiencias te miran de una manera diferente ahora. Sí, creo que Dios realmente está restaurando relaciones. Quiero decir, todavía hay desafíos. Depende. No podemos hacer afirmaciones generales sobre un grupo entero de personas, porque un grupo de personas realmente se divide en muchos grupos, así que no diría que somos muy populares entre todos. Todavía hay una comunidad menor en Israel, y creo que probablemente están centrados en diferentes lugares del mundo, y esta minoría son los antimisioneros y son las personas que están luchando contra personas como nosotros. Aún nos miran de una manera muy poco amistosa. Pero, por otro lado, los estamos bendiciendo, y estamos bendiciendo a todas las personas, a todos los niveles en Israel, no solo al pueblo judío, sino también a los árabes, y me refiero a todos los niveles. Vamos a
ver a los cristianos en Belén. Los bendecimos, vamos a los árabes y a los beduinos y también los bendecimos y por supuesto bendecimos al pueblo judío aquí en la tierra. Así que tratamos de trabajar juntos y ellos nos ven como personas que están proporcionando y como personas que son una bendición para esta nación. Así que hoy tenemos más relación de la que teníamos antes, eso es seguro. Pero está llegando lentamente. ¿Sabes? Siempre pienso en la historia de José, como José regresó como proveedor y todos pensaban que era un gentil. Sus propios hermanos no sabían quién era, pensaban que era un egipcio. Y así, ¿sabes? Dios está en un tiempo, creo que estamos viviendo en un tiempo hoy, en el que Dios está trayendo la verdad, pero la va a revelar muy lentamente. Él va a quitar el velo de los ojos de la gente muy despacio y les va a mostrar el camino y la verdad. Sabes, no estoy tan preocupado por eso. Mi trabajo es simplemente mostrar amor, consuelo y compasión y me siento muy privilegiado de que Dios nos haya dado esta oportunidad de hacerlo en este momento. Los cristianos pueden ser un poco excesivos, sí. Creo que, particularmente cuando hablan con el pueblo de Dios, los judíos, pueden meter la pata. Sí. ¿Qué dirías para animarnos y guiarnos de una manera que nos haga exitosos al compartir a Yeshua con el pueblo judío? Si alguien tiene una carga por el judío, aprenda sobre los judíos, aprenda sobre la historia de los judíos. ¿Sabes? Cuando alguien dice, oh, te amo, ¿qué es lo que aman de mí? ¿Qué saben de mí? ¿Sabes a lo que me refiero? Si le dices a alguien que lo amas, infórmate sobre él, aprende sobre su historia, para que sepas cómo relacionarte con él, en su nivel, en su comprensión. Diría que hay una gran falta de conocimiento sobre el Antiguo Testamento también. Creo que muchos cristianos son muy fuertes en el Nuevo Testamento, pero no saben mucho sobre el Antiguo Testamento y piensan que son demasiado mayores para aprender sobre ello. Pero, créanme, hay muchas profecías aún no cumplidas en el Antiguo Testamento y Dios no ha terminado con el pueblo judío. Yo diría que vayas al Antiguo Testamento y lo aprendas. Y lo estudies y prepárate para mostrar a Yeshua a través del Antiguo Testamento. Si alguien quiere ir y ser testigo de un viaje y siente que esa es su carga, diría que vaya ahora y aprende cómo se presenta a Yeshua. En el Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Puedes contarle a un judío todo sobre el Mesías, solo a partir del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y después de eso, diría, amor. Tengan un gran amor y una gran compasión, porque eso se cumple en la palabra de Dios. Es su consuelo, consolando a mi pueblo. Hay muchas escrituras en la Biblia que se refieren a los gentiles como un pueblo tan reconfortante y amoroso hacia el pueblo judío, porque necesitan provocarlos a amar a su propio Dios y que tengan una relación con el Dios vivo. Así que ahí es donde recomendaría